Nos atiende una persona que conoce mucho los temas de seguridad de Israel. Fue portavoz del brazo humanitario de las Fuerzas de Defensa de Israel. Don Gabriel Chocrón nos atiende a esta hora desde Israel. Don Gabriel, buenos días. Buenos días, Julio. Un gusto saludarle. Don Gabriel, Rusia y China vetaron una resolución presentada por Estados Unidos pidiendo el alto al fuego inmediato en Gaza, como lo están pidiendo la mayoría de los países de este planeta. El texto, elaborado por Washington, presentado por Anthony Blinken, solicitaba un alto al fuego inmediato y sostenido para proteger a los civiles. Esto fracasó, así es de que avanzará la incursión en Rafah. Israel había pedido que la gente del norte se fuera al sur, pues ahora anuncian que se tomarán el sur. Y el sitio a donde van a atacar en este momento es refugio de más de 1,5 millones de personas. ¿Qué piensa usted de esta situación como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que lo fue en el pasado inmediato? ¿No importan los miles de muertos que va a dejar esta incursión? En primer lugar, Julio, como bien decías al comienzo, había hoy también una resolución para un cese al fuego, que lo que le molestaba a Rusia y a China no es que hubiera un cese al fuego, sino que se exigiera en ese cese al fuego la liberación de los secuestrados israelíes. En pocas palabras, lo que están pidiendo Rusia y China es que Israel se rinda ante el Hamas, ante la organización terrorista que invadió nuestro país, secuestró, asesinó, mutiló, quemó vivas a nuestros civiles acá en Israel, y que además dejemos a nuestros 134 secuestrados ahí en Gaza, mientras nos sentamos y esperamos que el Hamas vuelva a hacer lo que hizo el 7 de octubre, porque ellos mismos siguen repitiendo y siguen prometiendo que lo van a hacer una y otra vez hasta aniquilar el Estado de Israel. Para nosotros un cese al fuego, así sea un cese al fuego temporal, solamente puede venir trayendo de vuelta a nuestros secuestrados, devolviéndoles a sus casas, y creo que el mundo entero, el mundo civilizado entero tiene que entender que es inaceptable que una organización terrorista pueda secuestrar a más de 200 civiles y puedan utilizarlos como una carta de cambio en una guerra en contra de un Estado soberano y democrático como es Israel. Respecto a la ofensiva en Rafah, creo que la posición de Israel también es clara. Uno de los objetivos de esta guerra es acabar con la organización terrorista Hamas. Nosotros no tenemos ninguna intención de dañar a la población civil ni en Rafah ni en ningún lugar de la Franja de Gaza, pero sí necesitamos acabar y desmantelar con esta organización terrorista. Hasta ahora Israel ha logrado desmantelar 19 de los 24 batallones del Hamas en la Franja de Gaza, pero 4 de esos últimos batallones están en Rafah, y decirnos no entrar a Rafah es decirnos simplemente que nos rindamos ante el Hamas, que los dejemos vivos y que dejemos que puedan nuevamente entrar a nuestro país en un mes, 2 meses, un año, cuando se puedan rearmar y volver a hacer lo que hicieron el 7 de octubre, y eso para nosotros es inaceptable. La posición del ejército y del gobierno de Israel es muy clara: no vamos a entrar en Rafah sin antes hacer medidas para proteger a la población civil en el lugar. El jefe, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel lo llamó islas humanitarias. Israel está trabajando con el gobierno de Estados Unidos en cuáles pueden ser las alternativas para proteger a los civiles, pero decirnos que no tenemos el derecho de entrar en Rafah y acabar con la organización terrorista que hizo lo que hizo el 7 de octubre y que sigue manteniendo secuestradas a nuestras personas, es simplemente decirle a un país que no puede ejercer su derecho a la autodefensa y no puede proteger a sus ciudadanos. Gabriel, esta resolución representaba la posición más dura que Estados Unidos ha adoptado sobre la situación en Gaza, pero también está dividiendo la administración Biden con Benjamín Netanyahu. ¿Qué piensa de esa ruptura posiblemente en las relaciones en ese tema puntual? Nosotros, al fin y al cabo, como Estado soberano, tenemos el derecho y el deber de proteger a nuestros ciudadanos. A través de toda esta guerra hemos contado y valoramos mucho el apoyo de Estados Unidos durante esta guerra y a lo largo de la historia del Estado de Israel, así como de otros aliados del mundo occidental, pero Israel es un país soberano que va a tomar las decisiones que necesite para proteger a sus ciudadanos, y ojalá podamos contar con el apoyo de todos nuestros aliados y que puedan entender nuestra posición, pero si es necesario, Israel va a tomar las medidas que sean necesarias para protegernos. Nosotros realmente valoramos muchísimo todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Sabemos que ellos, al igual que nosotros, están de acuerdo en la necesidad de acabar con la organización terrorista Hamas y de traer de vuelta a casa a todos los secuestrados. A veces podemos tener diferencias en el cómo se tiene que lograr esos dos objetivos, pero estamos de acuerdo en esos dos objetivos y nosotros vamos a hacerlo de la forma que como Estado soberano consideramos que es lo adecuado, siempre acorde a la ley, al derecho humanitario internacional, a la ley y a nuestros valores como Estado de Israel y como Fuerza de Defensa de Israel.
Israel ya lleva varias semanas anunciando de esta inminente operación militar en Rafah. ¿Usted ve alguna relación entre la demora de la entrada militarmente en Rafah y la continuidad de Netanyahu? No, en realidad es también parte de nuestra, como dijimos al comienzo, nuestros principios. Nos dicen que antes de entrar en Rafah tenemos que saber qué vamos a hacer con los civiles que se encuentran en este momento en ese lugar. Para nosotros es prioridad no solamente la operación militar, sino hacerlo de acuerdo a nuestros valores y de acuerdo al derecho humanitario internacional. Y el gobierno y el ejército se ha estado preparando para este operativo. Hay que recordarnos que en paralelo también hay negociaciones para la liberación de los secuestrados. Nosotros queremos que las 134 personas vuelvan a casa, y si eso significa que tenemos que demorar un poco más la operación en Rafah, para nosotros es posible también. Pero lo que queremos que quede claro es que incluso si se demora un poco más de tiempo, al fin y al cabo vamos a hacer lo que tengamos que hacer para acabar con la organización terrorista Hamas. Señor Chocron, usted ha dicho múltiples veces en esta entrevista que ustedes en Israel pues tienen un derecho como Estado soberano a defenderse. Nadie va a refutar que lo que ocurrió en octubre en Israel fue horrible, pero ya van más de 30.000 muertes en Gaza. ¿Cuál es el número? ¿Cuánto usted cree que es ya justicia para Israel? ¿Cuántas muertes tienen que haber en Gaza para que haya justicia y ustedes hayan podido ejercer su derecho? No, la justicia no tiene que ver con la cantidad de muertes. Y le digo más, por nosotros, ojalá no hubiera ninguna muerte ni de su lado ni de nuestro lado. De hecho, no habría ninguna muerte ni de su lado ni de nuestro lado, y esta guerra podría acabar hoy mismo si el Hamas entregara a los secuestrados, algo que es una elección ilegítima, un crimen de guerra. Perdóneme, señor Chocron, pero usted dice que la justicia no tiene que ver con la cantidad de muertes, pero siguen muriendo personas y ustedes no piensan detenerse. O sea, las muertes de las personas, aunque no tenga que estar equitativo a la justicia, ¿importan o no? Una pregunta, de ese número que citaste, los 30.000, ¿cuántos argumenta el Hamas que son terroristas armados que fueron neutralizados? Porque hasta ahora el Hamas se ha jactado de publicar números día tras día, y ningún periodista le ha preguntado al Hamas cuántos de los 30.000 que dicen que murieron son terroristas armados o son miembros de organizaciones terroristas como el Hamas. ¿Cómo un medio internacional o cualquier periodista en el mundo puede tomar las cifras del Hamas y no entender que hay una bandera roja inmensa arriba de estas cifras? No nos dicen el dato más básico, que es cuántos de estos muertos están involucrados en el conflicto y cuántos no. ¿Cómo puede ser que lo tomemos con la palabra de una organización terrorista de esta forma y ni siquiera nos damos cuenta que nos están mintiendo a la cara? Hace unos días entrevistó uno de los líderes del Hamas, Ghazi Hamad, y detalló perfectamente cuántos periodistas han muerto, cuántos trabajadores de la ONU han muerto, cuántas madres han muerto. Detalló perfectamente todos los números, y cuando le preguntaron cuántos terroristas del Hamas han muerto, dijo, no sabemos, nosotros no podemos contar en una zona de conflicto. Qué casualidad que pueden contar a todos los muertos, menos a los de su propia organización y menos a los que son terroristas. Entonces realmente tenemos que entender que las cifras que estamos recibiendo de Gaza no son cifras confiables. De todas formas digo que incluso si un solo civil muere es una tragedia, pero no podemos contar que en una guerra urbana como la que se está llevando a cabo con una organización terrorista que se esconde entre la población civil, que construye túneles debajo de casas, debajo de hospitales, debajo de escuelas, no vayan a haber muertes civiles. Y la culpa, la responsabilidad está de quien pone a esos civiles en la línea de combate, de quien se esconde detrás de esos civiles, y no del país que tiene que hacer todo lo necesario para defenderse. Como digo, esta guerra podría acabar hoy, podría acabar mañana en la mañana, simplemente si jamás entregara sus armas, devolviera a los secuestrados y se rindiera, porque creo que para nosotros, ustedes que están del otro lado de la línea, y también acá en Israel, para nosotros, todo el mundo civilizado entiende que una organización terrorista como Hamas, que hizo lo que hizo el 7 de octubre y que lleva años haciéndolo, no solamente el 7 de octubre, no tiene derecho a existir sobre la faz de la tierra, y es por eso que todos nos tenemos que poner del lado de la defensa de Israel y de acabar con esta organización terrorista. Lamentablemente, don Gabriel, usted tiene toda la razón, pero la conducta de Israel hizo que la mayoría del mundo se pusiera del otro lado, del lado de los civiles y de las mujeres y los niños muertos. Por eso me llama la atención, don Gabriel, que usted utilice una palabra que la verdad no podría utilizar. Es que la palabra respeto es una palabra muy grande. ¿Respeto? ¿Usted sí cree que Israel ha respetado el derecho internacional humanitario cuando hasta el propio Papa habla de un genocidio? ¿Los genocidios respetan el derecho internacional humanitario? En primer lugar, hay un juicio en La Haya, si bien tendencioso, que no ha determinado que acá hay un genocidio. Entonces creo que ni el Papa, ni siquiera, y seguro que ninguno de nosotros en una estación de radio, podemos determinar que haya en este momento un genocidio. Así que en primer lugar estamos comenzando por un punto de partida que no es real. En segundo lugar, sí,
lo digo con convicción, el Estado de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel, actúan acorde al derecho humanitario internacional. Esa es la forma en la que actuamos. Yo, como persona que estuvo en el ejército y estuvo en el brazo humanitario del ejército, le puedo decir que antes de cada operación de las Fuerzas de Defensa de Israel se evalúa a través del departamento legal, se evalúa la proporcionalidad de cada una de las acciones y de esa forma se garantiza que todo esté hecho en base al derecho humanitario internacional. Lo digo con toda la convicción. Ahora, que puedan haber errores en el campo de batalla, en un campo de batalla tan complejo como lo es la Franja de Gaza, es algo que puede pasar, que lamentamos y que cada cosa es investigada también por el departamento legal de las Fuerzas de Defensa de Israel, y es muy fácil juzgarlo a miles de kilómetros de distancia, pero hasta que no entendamos que estamos en un campo de batalla contra una organización terrorista que se esconde detrás de civiles. Usted sabe que en los últimos días las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron un operativo en el hospital Shifa, donde por un lado dejamos que todas las personas civiles salgan del hospital, y salieron más de 3.000 personas, y cuidamos que todos los pacientes que están en el hospital puedan seguir haciendo su tratamiento médico, pero por otro lado detuvimos y abatimos a terroristas que se están escondiendo en el hospital. ¿Cuántos terroristas encontramos en el hospital? Encontramos ya hasta este momento más de 300 terroristas dentro del hospital, incluyendo algunos de los altos miembros del Hamas y la Yihad Islámica Palestina. ¿Le parece normal que en algún lugar del mundo los terroristas se esconden dentro de un hospital, coloquen ahí lanzaderos de cohetes, coloquen ahí lanzamisiles, misiles antitanques, tengan ahí sus armas? ¿Es normal esto? No, no estamos en un campo de batalla normal. Estamos frente a una organización terrorista que desprecia la vida humana tanto de los israelíes como más aún de los palestinos. Para ellos los palestinos son solo unos peones en su guerra para generar presión en contra del Estado de Israel. Usted sabe que al comienzo de la guerra, Ismail Haniyeh, el líder del Hamas, dijo de forma abierta que ellos necesitan la sangre de los niños y las mujeres palestinas para alimentar su espíritu revolucionario. ¿Qué mente enferma puede decir que necesitan la sangre de los niños y de las mujeres para alimentar su espíritu revolucionario? Frente a eso es lo que se enfrenta Israel, lo hacemos con el mayor cuidado posible, el mayor respeto al derecho humanitario internacional, pero entendemos también que nos enfrentamos a una organización terrorista asesina, cruel, que desprecia la vida tanto de nosotros como de los propios palestinos de la Franja de Gaza. No es casualidad que llevan 16 años en el poder en la Franja de Gaza y en lugar de invertir en construir un mejor futuro para la población de Gaza, lo que han hecho es construir cientos de kilómetros de túneles debajo de la Franja de Gaza, invertir en armas, invertir en cohetes, no para hacer un mejor futuro para su pueblo, sino para atacar a nuestro pueblo, para atacar al pueblo de Israel y asesinar a nuestros civiles. Usted sabe que debajo de la Franja de Gaza hay una red de túneles de más de 600 kilómetros. Eso es como el camino, para poner en perspectiva, de Miami a Orlando, en Estados Unidos, ida y vuelta. Y en eso invirtió cientos de millones de dólares la organización terrorista Hamas, en vez de invertirlo en una planta desalinizadora, o en una planta eléctrica, o en hospitales, o en escuelas para el futuro de las personas, lo invirtió en muerte, lo invirtió en asesinato, lo invirtió en terrorismo, y frente a eso Israel lo único que tiene que hacer es proteger a su población de esta organización terrorista cruel e inhumana. Gabriel, usted acaba de hablar, pues hace tan solo un rato, sobre estas cifras, sobre las cifras que nos da Hamas. Y bueno, algo que realmente es algo que hacen es que apenas pasa cualquier evento, ellos rápidamente logran decir una cifra. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre la cifra de los secuestrados, no logran responder. ¿Qué se sabe sobre los secuestrados? ¿Qué puede decir Israel sobre los secuestrados? ¿Qué signos de vida podemos tener de los secuestrados? Nosotros sabemos que hay 134 personas en la Franja de Gaza. Lamentablemente sabemos que 35 de ellos, al menos, no están con vida. La mayoría de ellos incluso fueron asesinados el día 7 de octubre por el Hamas y sus cuerpos fueron secuestrados y llevados a Gaza. Es decir, tenemos 99 personas que creemos que están vivas y otras 35 que sabemos que no están con vida. Esa es la realidad de las cifras. Y ahora que mencionaste el tema de que dan las cifras de forma rápida, otro ejemplo claro de la poca credibilidad que tiene el Hamas es lo que pasó, por ejemplo, en el hospital Al-Ali, ahí a principios de esta guerra, si no me equivoco, fue el día 17 de octubre, cuando un cohete de la Yihad Islámica impactó en el hospital. El Hamas se apuró y acusó a Israel de ser quien había atacado el hospital, que era algo 100% falso. Y no solamente eso, sino que dijo en ese momento que habían muerto 471 personas. Ustedes saben que en la cifra que ustedes citan del Hamas, de los 30.000 muertos, están incluidas esas 471 personas hasta el día de hoy, a pesar de que se demostró por un lado que ni siquiera fue Israel, y por otro lado que la cifra de muertos es bastante inferior a esos 471. Para que entiendan cómo el Hamas nos está mintiendo a la cara, y nos estamos tragando la mentira y repitiéndola una y otra vez. Y vuelvo a decir, incluso si hubiera solo una muerte civil sería una tragedia, pero por lo menos tengamos la profesionalidad de decir que esas cifras vienen de una organización como el Hamas, que es una organización no creíble, una organización terrorista, y que hemos visto uno y otro ejemplo de cómo le mienten
a las personas y sin embargo no levantamos la bandera roja y decimos, esta cifra que estoy poniendo aquí me la está dando una organización terrorista. Mire, don Gabriel, nosotros estamos de acuerdo con usted en que esa organización terrorista merece el absoluto rechazo, no solamente de ustedes, sino del mundo. Pero la conducta de Israel está en entredicho, por lo que usted mismo ha dicho en esta entrevista. Un ejército con el poder que tiene Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, con la inteligencia que maneja Israel históricamente, pues no ha logrado absolutamente nada por esos secuestrados, que es la prioridad de la incursión, sacar con vida a esos 99, 100, 120, los que estén. Israel no pudo, y en su inventario quedan miles de muertos civiles que no tienen que ver con Hamás. ¿Cuántos? No entro a discutirlo porque usted tiene razón. Las cifras se sabrán después. Pero yo lo invito a que vea todos los días la primera página del New York Times y usted solo con ver la foto de lo que ahí muestran, calcule la cifra que quiera. Eso está destruido, absolutamente devastado. No existe piedra sobre piedra en la mayoría del territorio de la Franja de Gaza. Por eso, la pregunta que le voy a hacer es muy concreta, sin que volvamos a repetir que los señores de Hamás merecen todo el rechazo y la persecución de Israel. Los de Hamás, pero no los palestinos de Gaza. ¿Qué van a hacer ustedes cuando entren a Rafah y se encuentren con la sorpresa de que si siguen empujándolos a los que ya hicieron mover del norte para el sur, no les queda sino una opción: o enfrentarse a ustedes, mamás, niños, Hamás y palestinos adultos, o correrse hacia el mar, porque no tienen para dónde más coger? ¿Cómo se pueden desplazar 1,5 millones de personas? Dígame, ¿cómo se hace? ¿A dónde los mandan? Perdón, pero antes de contestar esa pregunta, creo que otra vez partimos de una premisa equivocada. En primer lugar, creo que decir que la acción militar de Israel no ha cumplido ningún objetivo es totalmente falso. El Hamás no liberó a más de 100 personas en el mes de noviembre porque un día se despertaron y quisieron ser buenas personas. Liberaron porque entendieron que Israel estaba realizando una acción militar bastante decisiva en la Franja de Gaza y que era la única forma de obtener un poco de oxígeno para seguir rearmándose. Y creo que también, si llegamos a un acuerdo en estos días, nuevamente no va a ser porque Hamás un día se levantó y se convirtieron en la Madre Teresa, sino porque entienden que necesitan ese oxígeno para poder rearmarse y poder de alguna forma subsistir dentro de lo que queda en este tiempo. En segundo lugar, usted mencionaba que, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que Israel, su objetivo es luchar contra los terroristas de Hamás y no contra los civiles. Sabía, por ejemplo, que han pasado más de 17.000 camiones de ayuda humanitaria con 328.000 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo más de 222.000 toneladas de comida para la población civil en Gaza. Eso es lo que está haciendo Israel. Israel está facilitando la entrada de ayuda humanitaria, y le digo más, Israel no pone ningún límite por nosotros que entre el doble y el triple de ayuda humanitaria. Don Gabriel, hasta este momento, don Gabriel, es que, don Gabriel, déjeme terminar. No, es que no me está contestando la pregunta, me está echando el mismo discurso. No, es que, para nada. Es que este es un discurso que ya lo hemos oído, el discurso de la ayuda que ha hecho Israel a la Franja de Gaza. Vamos a ver quién se lo cree. La pregunta es concreta: ¿cómo van a mover 1,5 millones de personas? Creer las cifras del Hamás está bien, pero cuando ponemos a Israel, que muestra... Don Gabriel, ¿para dónde van a mover 1,5 millones de personas, don Gabriel? Cuéntenos. Me encantaría yo tener el plan. Yo no soy quien hace los planes operativos del ejército, pero sí le digo, como le dije antes, que el ejército y el gobierno de Israel dijeron de forma clara que antes de realizar cualquier operativo militar en Rafah, Israel va a tomar en cuenta el cuidado, la protección de los civiles que están en Rafah. Usted sabe, por ejemplo, que hace un mes, cuando Israel liberó a 2 secuestrados en una operación secreta nocturna, Israel liberó a 2 secuestrados. ¿Dónde estaban esos 2 secuestrados? ¿Estaban en Han Yunes? ¿Estaban en la ciudad de Gaza? ¿Estaban en el norte de la Franja de Gaza? No, estaban en Rafah. Esos 2 secuestrados estaban en Rafah. Qué casualidad que justamente en Rafah es donde el Hamás está poniendo toda la resistencia para que Israel no entre. Al parecer tienen algo que están escondiendo en Rafah, ¿no? Igual que estos 2 secuestrados que liberamos. Entonces, nuevamente, pedirle a Israel
que deje la operación militar por la mitad, que no venza al Hamas, que no libere a los secuestrados, es pedirle que nos rindamos ante una organización terrorista. No podemos por un lado decir yo apoyo el derecho de Israel a defenderse y por otro lado decir, pero no toquen Rafah, que es el principal bastión del Hamas en este momento, donde tiene 4 de los 5 batallones que siguen en pie de esta organización terrorista. Es simplemente incoherente con la realidad. Yo no puedo decir queremos desmantelar al Hamas, pero dejemos al Hamas vivo en Rafah, porque es simplemente algo que no va una cosa con la otra. Pero nuevamente le digo, a diferencia de nuestros enemigos, el Estado de Israel sí cuida a la población civil del otro lado, y antes de realizar cualquier operativo militar, Israel está realizando planes para mantener y resguardar, proteger a la población civil que está en el lugar. El portavoz del ejército lo llamó hace una semana en una rueda de prensa, lo llamó islas humanitarias, donde las personas van a estar protegidas, van a recibir alimentos, van a recibir agua, mientras Israel desmantela los batallones de Hamas en la zona de Rafah. Como dijimos, vamos a tener un diálogo con nuestros aliados norteamericanos, nuestros aliados estadounidenses, para evaluar cuál es el mejor plan para realizar esa operación en Rafah, pero creo que yo no soy quien para en esta línea de radio, con toda la humildad del mundo, decirle a usted cuál va a ser el plan exacto operativo del ejército de Israel, sino que le puedo decir con toda la convicción del mundo que en base a nuestros valores, en base a los valores de la Fuerza de Defensa de Israel y del Estado de Israel, antes de realizar cualquier operativo, Israel va a hacer todo lo posible para sacar a los civiles de la línea de fuego, igual que lo hicimos en el norte de la Franja de Gaza, igual que lo hicimos en el centro de la Franja de Gaza, igual que Israel actúa cada vez que tiene que actuar en lugares donde hay civiles en la línea de combate. Don Gabriel, le pregunto desde Beijing, China. Aquí la postura es conocida. Primero, alto el fuego incondicional y urgente. Obviamente, después, liberación de rehenes una vez que se haya producido el alto el fuego y simultáneamente trabajar en una solución definitiva ya de 2 estados con mediación internacional. ¿Está Israel dispuesto a considerar esta propuesta o no? Digamos, la posición de Israel es muy clara. En primer lugar, si usted habla de la posición de China, la posición de China no es la posición de un cese al fuego y, por supuesto, la liberación de los secuestrados. De hecho, China se opuso a la resolución de hoy porque incluía una condición de que haya liberación de los secuestrados. Y para nosotros, la liberación de los secuestrados es una condición necesaria para que haya cualquier cese al fuego en la Franja de Gaza. En segundo lugar, hay que decir que lamentablemente el gobierno chino en los últimos días incluso dijo que consideraba al Hamas una organización legítima y para nosotros el Hamas es una organización terrorista. Entonces creo que no estamos ni siquiera hablando el mismo idioma con el gobierno de China en estos momentos sobre el conflicto. Y en último lugar, respecto al tema de los 2 estados, Israel siempre ha tendido su mano a la paz cuando ha habido quien del otro lado tenda su mano a la paz. Lamentablemente, frente al Hamas no tenemos ni que hablar de una solución pacífica, porque es una organización terrorista que en su carta fundacional dice que quiere borrar a Israel del mapa, y lamentablemente en estos momentos la autoridad palestina, después de casi 6 meses, el 7 de octubre, ni siquiera ha podido condenar lo que hizo el Hamas el 7 de octubre, ni siquiera han reunido la mínima fibra moral de poder condenar unas acciones tan atroces como las del 7 de octubre, que es lo mínimo que podríamos pretender de un posible partner para la paz. Y no solamente eso, sino que siguen las escuelas palestinas administradas por la autoridad palestina, adoctrinando al odio, adoctrinando al terrorismo, siguen con una política abierta. No sé si ustedes conocen que la autoridad palestina tiene una política abierta de recompensar el asesinato de israelíes. Cada vez que un terrorista palestino asesina a un israelí, recibe un pago de por vida por asesinar israelíes, y mientras más haya asesinado, más pago recibe. Entonces, ¿cómo podemos construir la paz cuando del otro lado recompensan asesinarnos? Nosotros queremos una solución pacífica, así lo ha querido el Estado de Israel a través de toda su historia, y por eso firmamos la paz con Egipto, firmamos la paz con Jordania, firmamos la paz con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos, y cada vez que hemos tenido un partner del otro lado que está dispuesto a tender la mano hacia la paz, nosotros somos los primeros que queremos la paz, pero contra un enemigo que en este momento está diciendo que nos quiere borrar del mapa, no creemos que es el momento para firmar una paz ficticia. Don Gabriel, ya sabe usted, como sabemos todos, que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Y entonces es difícil creerles a unos y a otros. Usted ponía en cuestión muchas de las cifras que nos daban, que nos daba Hamas. Entonces me pregunto, y le pregunto, ¿por qué no dejan entrar a Gaza a la prensa internacional? Es una situación lamentable. Es una situación lamentable que la prensa internacional no esté entrando, pero es una situación lamentable dada por la situación de seguridad que se vive en Gaza. Si esto fuera una guerra normal entre ejércitos, creo que la decisión sería otra, pero dada la situación de seguridad que hay en Gaza, donde los terroristas de Hamas están atrincherados entre la población civil, es imposible para la Fuerza de Defensa de Israel permitir que entren periodistas internacionales a Gaza y poder garantizar su seguridad, porque, como digo, lamentablemente los terroristas de Hamas están atrincherándose entre la población civil. Este es no es lo ideal, pero yo le digo, yo también soy comunicador y sí, por eso,
usted que no es ideal, no es una situación que sería lo que nosotros quisiéramos, porque nosotros también creemos en la transparencia, pero en este momento, por la seguridad de los periodistas, no podemos hacer otra cosa. Al fin y al cabo, la seguridad de los periodistas se la busca uno solo. Es decir, los periodistas son conscientes de los elementos de inseguridad. No creo que sea necesario que el ejército israelí vele por la seguridad de los periodistas cuando ellos aceptan acercarse a esas zonas, como ha pasado en otros lugares del mundo, para que encontrar elementos de verdad frente a las verdades de unos y otros. Hay de todas formas periodistas que han ingresado de forma puntual. Empotrados con el ejército israelí como... Sí, pero no es ideal. Sabemos cómo es eso. Yo no vengo a decir que es la situación ideal, pero, como digo, es la consideración que tomó en este momento la Fuerza de Defensa de Israel para proteger la seguridad de las personas que están ahí. Sí, le quiero preguntar otra vez por la ayuda humanitaria, porque sí. Josep Borrell, que es el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, declaró que hoy Gaza es el mayor cementerio al aire libre en el mundo. Y ha dicho que en el lado de Egipto, de la frontera, hay comida para meses. Y al otro lado, en Gaza, la gente se está muriendo de hambre. O sea, la gente se está muriendo de hambre en Gaza. Y usted nos dice que están tratando de hacer la ayuda humanitaria. ¿Por qué no se permite la entrada de esos alimentos que está necesitando la población para no morirse de hambre? Solamente el día de ayer entraron 3.350 toneladas de comida. 3.350 toneladas de comida. Israel no pone ningún límite en la cantidad de comida que puede entrar en la franja de Gaza. Pero quiero que le diga otra cosa del día de ayer. El día de ayer, 208 camiones de ayuda humanitaria entraron en la franja de Gaza y solamente 155 fueron distribuidos por la ONU. Es decir, gran parte de la ayuda humanitaria que está entrando en la franja de Gaza queda del otro lado de la frontera y no está siendo distribuido de forma efectiva. Seguro que no el norte de la franja de Gaza, donde es bastante difícil hacer llegada la ayuda humanitaria. Israel ha tenido los oídos abiertos y las manos tendidas para todo el que ha querido enviar ayuda humanitaria a Gaza vía aérea, marítima y terrestre, y no pone ningún límite. Lo que nosotros proponemos es que la Organización de Naciones Unidas y todos los organismos internacionales dupliquen sus esfuerzos, traigan más ayuda humanitaria a la franja de Gaza, distribuyan esa ayuda humanitaria, que lamentablemente sabemos que en muchos casos ha sido también secuestrada y robada por miembros de la organización terrorista Hamas. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios residentes de la franja de Gaza, que cuentan cómo el Hamas se apropia de la ayuda humanitaria y en muchos casos incluso la revende a la población local. Don Gabriel, están a punto de perder a su gran aliado en esta guerra. Hay voces que aseguran que van hacia un callejón cerrado donde no hay retorno y pues cada vez están más aislados. ¿No le parece que pase lo que pase, Israel está perdiendo la guerra contra Hamas? En primer lugar, no. Lamentablemente en las guerras nunca es una victoria completa. Al fin y al cabo, esta guerra empezó no porque nosotros quisimos, no porque un día nos despertamos, sino porque Hamas perpetró la peor masacre contra el pueblo judío desde la época del Holocausto. 1.200 personas asesinadas en menos de 24 horas, 250 personas secuestradas el día 7 de octubre, y ya en el punto de partida no estamos en una situación en la que Israel va a salir con una sonrisa en la cara y victorioso. De eso no se trata la guerra. Nosotros no quisiéramos ninguna guerra y la guerra es algo trágico y lamentable desde el día 1 hasta el último día. Dicho eso, frente a la situación en la que estamos, Israel tiene que hacer lo que tiene que hacer para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Dure una semana más, 2 semanas más, un mes más o dure lo que dure, al fin y al cabo nosotros tenemos que garantizar que nuestro pueblo no vaya a volver a sufrir lo que pasó el 7 de octubre. Ustedes saben que hay todavía 200.000 israelíes, además muchos de los desplazados en Gaza y realmente es lamentable, pero al igual que hay 1,5 millones de personas desplazadas en Gaza, hay también 200.000 israelíes desplazados en Israel, porque no pueden volver a sus casas ni en el sur de Israel, ni en el norte de Israel, porque están siendo atacados por organizaciones terroristas que siguen disparando cohetes contra nuestra población y que siguen amenazando con invadir nuestro país y con hacer lo que hicieron el 7 de octubre. Solamente en el norte, del que no hablamos hasta ahora en esta entrevista, el Hezbollah ha disparado desde el 7 de octubre más de 3.000 cohetes. 3.000 cohetes contra nuestra población civil. Hace un par de semanas, por ejemplo, asesinó a un trabajador agrícola de India que estaba en un campo agrícola en el norte de Israel y fue asesinado por un cohete, por un misil antitanque, en este caso, de la organización terrorista Hezbollah. Entonces, como digo, la guerra no es algo donde vamos a salir con una sonrisa, no estamos contentos de estar en la guerra, para nosotros es lamentable y ojalá esta guerra pudiera terminar mañana, pero también sabemos que para poder garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, esta guerra tiene que terminar con el desmantelamiento de la organización terrorista Hamas y el regreso de los secuestrados. Ustedes saben
que Israel ya tuvo otras operaciones militares en Gaza en el año 2009, en el año 2012, en el año 2014, en el año 2021, y una y otra vez en esas operaciones militares llegamos a un cese al fuego prematuro por presión de la comunidad internacional y no logramos el objetivo de desmantelar a Hamas. Y después de todo eso que hicimos y llegamos a cese al fuego prematuro, pasó lo que pasó el 7 de octubre. Entonces nuestra decisión es no llegar a un cese al fuego prematuro, no acabar con la organización terrorista Hamas para que no vuelva a ocurrir un 7 de octubre nunca más. Gabriel, vemos cada vez más y más gente protestando en las calles de Israel. ¿Qué dice el pueblo de Israel sobre los hechos que está proponiendo el gobierno y sobre los cómo está actuando el ejército en estos momentos? Porque en un principio pues había un gran apoyo, hay que defender al pueblo, pero ahora... Ahora sigue habiendo. La mayoría del pueblo de Israel está de acuerdo con la guerra que está llevando a cabo el Estado de Israel, la Fuerza de Defensa de Israel. Creo que el principal, digamos, punto de quiebre en la sociedad israelí no es si tiene que haber una guerra o si tenemos que desmantelar a Hamas, que en eso la enorme mayoría del pueblo israelí está de acuerdo, sino la gran pregunta es cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para el regreso de los secuestrados. Eso es lo que todavía genera debate dentro de la sociedad israelí, pero todo el pueblo de Israel está unido detrás del Estado de Israel y detrás de la Fuerza de Defensa de Israel en esta guerra, en lograr el objetivo de desmantelar a Hamas, y ojalá también que regresen cada uno de los secuestrados vivos a sus casas y se reúnan con sus seres queridos. Don Gabriel, usted hablaba de la voluntad del ejército de Israel de proteger a los ciudadanos gazatíes no implicados con Hamas. Me gustaría preguntarle, y le pregunto, ¿cómo protege el ejército de Israel a los palestinos de Cisjordania de los ataques de los colonos israelíes? De vuelta, disculpe, acá un poco de ruido. Sí, había ruido. Le preguntan que cómo protege el ejército de Israel a los palestinos de Cisjordania de los ataques de los colonos israelíes. Nuevamente, la Fuerza de Defensa de Israel, en su política, en su actuar, son una fuerza de defensa que protege a todos los civiles en cada lugar. También cuando hay ataques violentos de israelíes en Judea y Samaria, en los territorios, son también detenidos, si es el caso, o cual sea el caso según cada una de las acciones que se lleva a cabo, y las Fuerzas de Defensa de Israel están ahí para proteger a toda la población civil que está en el lugar. Pero hay que decir también la realidad de Cisjordania, Judea y Samaria, es que también ahí hay células terroristas que están actuando de forma intensa bajo la dirección de organizaciones como el Hamas para perpetrar atentados en contra de Israel. Hoy en la mañana, no sé si ustedes conocen, pero hoy en la mañana, por ejemplo, hubo un atentado terrorista de un palestino que disparó contra un autobús en el que viajaban civiles israelíes, hirió a 7 personas, y sin embargo eso no aparece en la prensa. En la prensa al parecer aparece cuando hay lamentables y condenables ataques, no lo estoy justificando, de israelíes contra palestinos, pero cuando un terrorista palestino dispara contra un autobús donde viajan civiles israelíes, al parecer eso no es suficientemente importante para estar en los titulares, y creo que es una situación lamentable, porque cuando hacemos caso omiso al terrorismo, hacemos la vista gorda cuando civiles son disparados en las calles, después pasa lo que pasa el 7 de octubre y no entendemos por qué Israel tiene que acabar con el terrorismo de la forma en lo que está haciendo en este momento. Don Gabriel, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Él es Gabriel Chocrón, fue portavoz del brazo humanitario de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esto seguirá, no se detiene, no importa las consecuencias, que las habrá y graves.